Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Días, profe, bien. Ok. Esperemos un momentico, o sea, solo ya tuvieron ahorita tutorial a las 7 o hasta ahorita la primera. La primera profesora. Entonces esperemos un momentico a ver si ingresan todos, ¿listo? Listo, chicos, ya empezaron dos más. Bueno, entonces el día de hoy, primero pues les menciono que hoy terminan el plazo para la unidad 1, ¿cierto? Entonces, las personas que les falte enviar el trabajo, por favor enviarlo para el día de hoy, que es el fecha límite. Como segundo, en la unidad 2, si no estoy mal, vence el próximo sábado, entonces para también estén pendientes de eso, hagan su trabajo que tenemos pendiente para esta unidad. Y finalmente, vayan repasando porque el examen ya el próximo sábado empieza habilitado. Entonces, para que vayan repasando sus contenidos de la unidad 1 y la unidad 2 para empezar a hacer el examen del primer 50, porque tenemos que estar pasando notas antecitos del 22 de agosto para que ustedes ya tengan el primer control de sus actividades relacionadas con el primer 50. ¿Listo? Entonces, es como anuncios parroquiales, recordarles eso. ¿Listo? Fechas importantes como esas. Hoy su trabajo, el otro sábado el de la unidad 2 y empezamos el examen a partir de ese sábado. ¿Listo? Aproximadamente tienen 8 días o casi entre 8 y 6 días tienen para empezar a hacer su examen. Entonces, para que estén pendientes, para poderlo hacer. Todo tiene que ser, sobre todo el examen, el día que yo les diga, cuando se termine el tiempo, pues ese día es porque ustedes saben que se cierra la plataforma y ya no hay más tiempo para presentar el examen. Lo mismo pues sus trabajos, ¿sí? Es que ya todo está sobre el tiempo, por eso les decía y les insistía tanto que no dejaran acumular porque ya se acercan los días de entrega. ¿Listo? ¿Preguntas tienen de eso? ¿Todo claro? Bueno, chicos. Entonces, comenzamos ya el día de hoy finalizando prácticamente nuestra unidad, lo que nos quede hoy y lo que hagamos el martes. Para el martes, no, ustedes son el miércoles, ¿cierto? Sí. Para darle pues continuidad a, a nuestra unidad 2,
Entonces iniciamos con lo que son los valores, mirándolo desde el punto de vista de los valores cívicos, los valores que nos hacen de pronto comportarnos en una sociedad, los valores que rigen cierta manera como el camino o la conducta. Recuerde que cívicos viene de ciudad, viene de cómo nosotros como personas somos capaces de determinada forma aplicar los valores que hemos conseguido en el hogar, plasmarlos de forma organizada, de forma secuencial en una sociedad sin transgredir al otro. Entonces los voy iniciando con un video que ustedes tienen en su plataforma, que se me acaba de perder acá, y los invito a que lo miren. Titulares como PADUL, hay que evaluar plan de seguridad democrática, debaten crear políticas contra la desigualdad, entre otros, son protagonistas en las primeras planas de los periódicos más importantes de nuestro país. Pero esto es solo una pequeña muestra de lo que sucede en nuestra sociedad día a día. Es por eso que continuamente escuchamos que vivimos en una sociedad sin valores. Lo que es peor, lo que se enseña hoy son antivalores. Para muchos, nuestra democracia es tan solo una fachada, que el gobierno es representante de corrupción, de injusticia y del irrespeto al derecho de los ciudadanos. Pero, ¿qué significa realmente vivir en democracia? Sí, todos sabemos que vivimos en un país con un sistema de gobierno de estas características, pero la mayoría desconoce su significado. O si verdaderamente nuestros gobernantes lo aplican de la mejor manera. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define como una doctrina política favorable con la intención del pueblo en el gobierno. ¿Qué? Ok, vamos a ponerlo en palabras simples. Es un tipo de gobierno hecho por el pueblo. Es decir, nosotros elegimos nuestros representantes para que defiendan nuestros derechos y creen un gobierno igualitario para todos, donde nosotros, el pueblo, somos la parte más importante. Pero ocurre realmente así. Claro que no. Todo lo contrario. Resulta que nosotros, supuestamente los más importantes, somos los que más sufrimos con sus limitaciones. Pero es que para nosotros el gobierno es algo totalmente aparte, sobre el cual no tenemos ningún tipo de influencia económica. Pero no es así. Es imposible culpar solamente a nuestros gobernantes de lo que ocurre en nuestro país. Y es que nosotros también hemos contribuido con el problema. ¿Cómo? Pues haciendo muy poco, o prácticamente nada en parar esta situación y salir en defensa de nuestros derechos. Y es que el mal prospera cuando los buenos no hacemos nada para detenerlo. Empecemos por saber que una democracia sin valores no es una democracia. Debemos velar, sobre todo, por valores como la libertad, la igualdad, la tolerancia, el pluralismo, la justicia. La libertad es el valor principal en el que se fundamenta la democracia. Pero la libertad no es hacer todo lo que nos venga en gana. Nuestra libertad tiene límites y termina donde empieza la de los demás. Y es solamente verdadera cuando elegimos hacer el bien. La igualdad es uno de los valores que se encuentran más gravemente afectados. Y es que en nuestro país no se juzgan a las personas ante la ley por igual. Todo lo contrario. Nuestro sistema es víctima de soborno y corrupción. ¿Qué es ser tolerante? Es respetar a todas aquellas personas con ideas, creencias o prácticas diferentes a las propias. Es actuar según el derecho y la razón. Es decir, actuar con justicia es dar a cada uno lo que se merece. Ahora, ¿por qué para poder vivir en una verdadera democracia necesitamos de estos valores?
democracia es como un círculo y cada uno de estos valores son parte para formarlo. Si falta uno, se transforma en una figura mal formada, como nuestra democracia. Y es que para que, como dijo Abraham Lincoln, podamos tener un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, también debemos conocer nuestros derechos y deberes y las responsabilidades que estos conllevan. Porque una verdadera democracia vela por el bien común, que es el bien de todos. Sí, como ciudadanos gozamos de derechos, como la vida, la libertad de expresión, a un techo, a la igualdad, entre otros. Pero también tenemos deberes como ciudadanos. Estos deberes llaman al fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Ser ciudadanos activos y conscientes es parte de nuestra responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana no se limita simplemente al voto. Es necesaria para combatir los males de la democracia, como la falta de transparencia y la corrupción. Para velar sobre el buen funcionamiento de nuestro sistema, existe una ley anticorrupción que apunta directamente hacia este tema, pero esto no parece ser suficiente. Nosotros, como ciudadanos, debemos hacer algo. Debemos de pararnos y decir, Ya ya no no más. más. Pero ¿cómo hacerlo? Proponemos la creación de equipos de ciudadanos conscientes de la necesidad de buscar soluciones que frenen el auge de la corrupción, a los que nosotros llamamos observatorios ciudadanos. Forma parte de ellos y ayúdanos a forjar una patria servida como se merece. Bueno, entonces estos son ejemplos, digamos, que se pueden trabajar más en una sociedad, el respeto, la tolerancia. Y aquí toca algo muy importante que son pues nuestros valores como tal, cívicos, nuestros valores que digamos que hacemos pie ante ante una sociedad, ante una democracia. Desafortunadamente, pues tenemos en algunas ocasiones gobernantes que se supone que nosotros mismos los elegimos para que defiendan nuestros intereses del pueblo, que sean, que lleven de cierta forma el valor que nosotros queremos transmitirle a nuestras generaciones, pero pues que esto ya, digamos que uno los elige ya no tanto por preservar la humanidad o por preservar lo que nosotros queremos llamar como sociedad, sino más que todo lo hacemos es a veces sometidos a algún favor, a que me nombre de pronto en algún puesto, a que yo pueda ascender, a que yo pueda de pronto subir más fácil, como sin el mínimo esfuerzo, o simplemente porque me va a colaborar con una casa, con un préstamo, bueno, con alguna cosa, y se nos olvida pues la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos, ¿sí? Como bien lo decía de pronto el video, hay muchos de estos valores cívicos como la tolerancia, la libertad que nosotros tenemos, la capacidad, decía que la libertad pues va o empieza hasta que, o termina hasta que empieza la libertad del otro, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros como ciudadanos no contemplamos a veces mucho. La libertad no es solo también dar y ir a hacer el voto o hacer que lo que nosotros queramos, sino también en cuanto a la ciudadanía, respetar tantas cosas que nosotros, por ser el hecho de ser libres, a veces dañamos, como nuestro medio ambiente, como no tener de pronto esa eh, tolerancia hacia el otro. Destruimos todo lo que de pronto la misma naturaleza nos da y cuando el día que, que nos demos cuenta que ya no lo tenemos, de pronto va a ser un poco más difícil para nosotros como personas.
La tolerancia entonces o estos valores cívicos nos hacen recapacitar un poco y nos hacen pensar que nosotros no somos pues distintos o diferentes a los demás, sino que todos vivimos en una sociedad en la cual pues existen estas normas y que hay que respetarlas, hay que de cierta forma seguirlas. Mm, por lo menos ahorita si lo vemos con lo de la pandemia, cada cual pues es libre y lo está manejando a su manera, sin de pronto tener en cuenta que nuestra decisión a veces de salir o no utilizar medidas de seguridad pues pueden dañar a los otros o inclusivamente a las personas que uno tiene a su alrededor, a sus familiares más queridos. Unos pues sin saber si a veces si tiene o no tiene ese tipo de virus, pues puede con cosas como de ser irresponsable, de no aplicar valores, dañar al otro y después ya con lamentarnos, con llorar, pues ya no tiene solución. Entonces, esa es la invitación de este tipo de herramientas que tenemos al alcance, como son nuestros valores cívicos y que con ello pues podemos construir sociedad, podemos construir familia, como no, lo que nos decía el video, tratar de crear centros pues de observatorio, no quiere decir ser policías y ser sapos, ¿sí? Porque pues también dañamos la comunidad, pero sí de respetar, de hacerle partícipe a la ciudadanía que nosotros sí nos importa el medio ambiente, ¿sí? De pronto cuando nosotros observamos que vamos en la calle, y vemos gente botando basura, vemos gente, personas que sacan a sus mascotas y no recogen sus excrementos, cosas así, em, pues nos genera cultura. De pronto nos dirán, no se metan, no sean chismosos, tal vez de pronto busquemos un problema, sí, pero son cosas que uno debe decirlo por el bien de la comunidad, porque somos todos, somos ciudadanía y si no empezamos por nosotros, pues ¿qué nos va a quedar? Sí, si no, nadie lucha por los intereses y todos están por miedos a caerse callados, pues esto simplemente pues se lo lleva y vamos bajando. ¿M? Entonces, si bien pues los valores cívicos, como para definirlos, son el conjunto de conductas que se consideran positivas para el desarrollo de la sociedad. Son reconocidos en términos generales por los diversos grupos sociales y comunidades que se extienden en todo el mundo. Estos valores cívicos pues deben ser transmitidos a través de las generaciones. Esto es muy importante. Que vamos pasando generaciones y en vez de transmitirlos pareciera que los fuéramos disminuyendo. Sí, la gente ahora ya no transmite valores por el miedo, ¿cierto? Porque uno dice, se convirtió más en miedo o se convirtió más en antivalor que valor, porque decimos, ¿para qué decirle a alguien algo si de pronto nos va a agredir? ¿Para qué de pronto transmitirle a mi hijo algún tipo de valor si de pronto va y aprende otra cosa distinta, ¿no? Lo importante es hacerlo, lo importante es que sepan que existen, que hay unas normas, que hay unos valores que se deben ir construyendo para generar país, para generar sociedad. Estos pues valores al transmitirlos en las generaciones pueden generar desarrollo para la sociedad, ya sea continuo, positivo, para que no se pierda o se olvide en el tiempo. Pues en pocas palabras, es decir, que estos valores nos forman parte del legado cultural del entorno donde las personas se forman como ciudadanos bien sea responsables, respetuosos y honestos. Los valores cívicos entonces también van a aportar a la paz y al entendimiento de la ciudadanía. A veces uno pide, sobre todo nosotros como uno de los países de pronto catalogados violentos, ¿cierto? Que queremos paz, que queremos tranquilidad, pero si no transmitimos estos valores a las familias,
es como nada, o sea, porque estamos pidiendo algo que nosotros ni siquiera le estamos aportando a la misma sociedad. Entonces, si se llegan a desvalorizar estas conductas cívicas y se adoptan posturas menos positivas, se podría generar un desorden o el desorden, que nos faltaría de pronto falta de autoridad e incluso caos social en diversos grupos o comunidades. Por eso es que se crean comunidades o grupos en los cuales se hace como la ley en ciertos sectores, ¿sí? Hay inclusive barrios que no pueden pasar de un lado al otro porque se han creado estos grupos y que no comparten sus mismos ideales. Entonces, el que vean pasar a alguien a otro cuadra, a otro, pues pueden tener consecuencias graves, hasta mortales. Entonces, son cosas que uno dice, se supone que vivimos en una ciudadanía donde somos libres, partícipes. ¿Por qué pasa esto? Precisamente porque no estamos cultivando nuestros valores, porque estamos dejando que otros o personas gobiernen. ¿Por qué? Porque nosotros mismos los elegimos por nuestros intereses particulares, ¿sí? Entonces todo es como en una cadena. Y tiene que ver mucho pues con estos valores. Inclusive si, como les decía, si esto siguiera así, pues puede ser un caos social, donde los valores se sigan perdiendo, pues vamos a tener problemas mayores. De allí pues entonces la importancia de enseñar, de transmitir, de poder practicar los valores cívicos a fin de procurar el incentivo de buenas conductas entre las relaciones personales como sociales. Qué bueno uno poder saludar a su vecino. A veces uno vive con o no es que viva, sino que comparte un medio, un espacio, un territorio con un vecino al lado, al frente, y uno no tiene ni la más remota idea quién es, cómo se va, cómo se llama, qué hace, sí, ni siquiera el saludo. A veces se perdió eso de que antes uno iba a los pueblos y lo saludaba a gente que ni idea, pero pues uno contestaba, ¿sí? Ahora lo saluda uno y uno lo mira y o está loco, o quién es, o por qué me saluda, o se ve otro tipo de conductas como es que usted lo conoce, es que tiene ya algo con esa persona, ¿sí? No, simplemente se perdió eso y ahora ya uno lo ve como por otro lado, ¿sí? Como que me está atacando. Si lo está saludando es que no lo está saludando, sino que lo está atacando. Entonces, estamos mirando cosas que realmente no son y que sí sería bonito volver a cultivar, aunque sea ni siquiera conocer, saber mucho del vecino, pero por lo menos con el saludo, saber que vive al otro lado, saber que existe el otro, es muy importante. Asimismo, nuestros hijos van mirando eso y se va creando sociedad, se va creando país. No, a veces dice yo para qué necesito del otro, pero uno nunca sabe cuándo de verdad lo va a necesitar. Y así pues vamos generando esa misma cultura, porque hay gente que hace, digamos, o se aprovecha o hace escarnios públicos porque no le importa al otro, porque sencillamente no le interesa conocerlo. Esas personas que no saludan, esas personas que no les importa quién es el otro, es porque precisamente quieren hacer su propia, impartir su propia ley, ¿sí? Sin interesarles de los demás. Entonces, por eso no lo saludan, no lo conocen, para no tener ese tipo de acercamientos. Si uno lo tuviera, uno dice, pues qué pena con el vecino, yo ya no le voy a subir al radio, eh, yo ya voy a bajarle al equipo, yo voy a dejar de pronto a veces de hablar tan duro. A veces uno se le olvida cuando viven en apartamentos, inclusive en casas, habla tan fuerte que hasta el otro, uno escucha lo que son sus intimidades familiares, las escucha el vecino. ¿Sí? Eso es cultura, esos son valores. Uno dice, oye, cierto que al otro lado está el vecino y me está escuchando. Ahora salen hasta, ni siquiera cierran cortinas y más pasan apartamentos, ¿no? Mm, se me olvida que existe el otro, o simplemente no es que se me olvida, no me importa que existe el otro y ya se perdió hasta el pudor y uno se empieza a cambiar o a empelotarse ahí, desnudarse en la misma habitación sin saber que de pronto el vecino le está observando, ¿sí? Esas cosas se están perdiendo y estamos dejando como que qué me importa, pues si no le interesa cierre él, ¿sí? Cosas que uno no debería dejar pasar y por simples que sean,
son muy importantes cultivarlas porque de allí están creciendo nuestras generaciones, nuestras familias. Bueno, entonces los valores pues cívicos de esta manera van a representar las conductas centradas que generan sentido de pertenencia, de comprensión del contexto donde nos encontramos y el respeto por otras comunidades. También es importante respetar las creencias del otro, respetar, no reírnos de los rituales, a veces por paradójico que suene, hay otras culturas que tienen otro tipo de enseñanzas, otro tipo de, de, de valores que uno de pronto lo vea normal o lo hace como para burlas, ¿sí? Como para chistes. Hay comunidades que, que son muy o que tienen una cultura muy marcada y lo que llega al otro es antes a entrarse a su cultura y fuera que entra a su cultura a criticar, a reír, a burlarse y eso pues no está bien. Por más que a veces uno le parezca paradójico o chistoso, eh, el hecho de pronto de cuando los indígenas se marcan o los guayús se marcan su cara, son cosas que a uno a algunos les parece gracioso, pero para ellos no, ellos son, cada uno simboliza algo y es un respeto que hay por el otro, que hay por el cuerpo, que hay por la persona. Y esas culturas, y más que tienen marcados sus valores, sus creencias y las defienden a capa y espada. ¿M? Cosas que nosotros de pronto en nuestras comunidades normales ya no nos importa. Y eso es lo que debería importarnos porque eso es lo que va a generar país. Entonces, en consecuencia, o no obstante, pues puede llegar a ocurrir que lo considerado como un valor cívico en un determinado lugar no sea así en otro porque no se corresponde con su realidad. Por ello se puede clasificar los valores cívicos en aquellos que son universales y en los que son no más específicos. Entonces, a veces entre culturas o entre valores o entre que cada sociedad tiene, pues varían un poco. ¿M? Entonces, nomás ir sin ir tan lejos, a veces, por lo menos, que no debería ser así, pero que uno salga acá a un parque cuando pues podemos al aire libre, con un computador, con un celular, uno dice aquí salir así, o digamos en Bogotá, la gente puede hacerlo, pero se puede atener a muchas cosas, ¿cierto? A que lo roben, a que lo atraquen, a inclusive uno mismo dice, está dando papaya, ¿cierto? Está retando de cierta forma o desafiando a los demás para que no lo hagan, ¿sí? Que no debería ser así, pero digamos que nuestra cultura tan de pronto deshonesta que tenemos y los mismos medios nos han llegado a atacar al otro, entonces ya no tenemos la libertad de poder siquiera salir a un parque a hacer eso. Cosa distinta que uno pueda ver en otro país, digamos en Europa, en Francia, en España, que uno diga yo quiero salir a hacerlo exactamente la misma actividad y lo hace con toda la tranquilidad del mundo. ¿Por qué? Porque está ese valor que es del respeto, de la tolerancia, de que yo no puedo atacar al otro por quitarle un computador, por quitarle un celular, una tableta, ¿sí? Entonces son dos culturas distintas. Hay un valor en cada uno, en uno, de tener cuidado acá, de tener el valor de no retar, de tener, digamos que ante esa violencia paradójicamente pues se crea un valor y es ese, como el del cuidado y de la precaución, el de la responsabilidad por nuestras cosas y por uno mismo, porque puede ser atacado y puede ser provocante para otros. Y en otra cultura, como el de la libertad, como el de la tranquilidad, el respeto, ¿sí? Entonces son cosas que generan dos posturas distintas. Lo mismo aquí en nuestras culturas. Hay cultura, obviamente a nosotros nos parece tal vez extraño salir a la calle desnudo, ¿cierto? O con un taparrabos en la cola y eso. Para otras culturas, pues no, para otras culturas es más fácil hacer eso porque es respeto, ¿no? Porque es libertad hacia su cuerpo, porque cada uno tiene un límite.
¿sí? Si lo vemos en nuestra cultura, pues nos va a parecer extraño y muy seguramente nos van a sacar una multa por hacer desorden y escarnio público. En otras culturas o en otros contextos, pues va a ser normal porque allá sí está permitido y bien visto. Bueno, pues en consecuencia, pues la importancia de los valores cívicos se basa en que se desarrollan a través de las relaciones humanas y generan enlaces grupales o individuales, por lo que se puede transmitir de persona a persona. También se representa el reto de entender y respetar la diversidad cultural en la cual se generan las comunicaciones o los intercambios de la información. También desde una perspectiva individual, las personas deben ser conscientes de sus actos y conductas. Su efecto positivo repercutirá en quienes estén a su alrededor, ¿cierto? Algo que un estudiante una vez me decía y es que no hay forma más de transmitir un valor que con su misma, con sus mismos hechos, con sus mismos actos. Yo no le puedo decir a mi hijo que sea respetuoso o que me diga la verdad cuando yo soy el primero que miento, ¿cierto? Entonces no hay nada más que con el ejemplo uno puede transmitir eso y ser consecuencias de sus actos. Yo no puedo pedirle a alguien algo cuando yo soy el primero que lo hago, ¿sí? ¿Con qué autoridad? Porque es lo primero que me irán a refutar. ¿Y usted por qué me dice eso cuando es el primero que es mentiroso, que es intolerante, que es irresponsable? ¿Mm? Entonces, cuando uno va a exigir y tiene la total plenitud de hacerlo es porque sabe que uno lo hace bien y que realmente lo puede hacer. A veces uno de padre se enoja cuando los hijos le contestan de una forma de pronto desafiante, le dice, pero tú ¿por qué me exiges algo cuando eres el primero que eres mentiroso? ¿Sí? Y uno se enoja porque le digan en su cara mentiroso a un hijo. Pero si uno reflexiona y si es llegar a la verdad, pues uno dice, sí, yo por qué le estoy exigiendo y me pongo bravo. Más bien es algo de practicar los dos y agachar la cabeza, ¿sí? Pedir disculpas y entre ambos cultivar, no enojarme porque si me están diciendo la verdad y uno a veces le duele que le digan y más una persona a la cual uno piensa que le debe merecer respeto, cuando uno pues te lo debes estar ganando. Entonces, lo que uno debe en esos casos es, sí, pedir la disculpa necesaria y si uno quiere realmente el cambio, hacerlo y no cultivar precisamente, seguir cultivando otras cosas que no nos van a llegar a ningún lado. Poner en práctica los valores cívicos, entonces nos va a generar menos desigualdad social, menos discriminación, mayor inclusión y un desarrollo social más equilibrado y justo. Nosotros que estamos hablando de que queremos llegar a la paz, que queremos ser un país tranquilo, pues si realmente utilizáramos los valores, aunque sonara de pronto algo bobo, tendríamos de verdad una igualdad social mucho mejor. No habría tanta corrupción, tantas cosas, porque a veces nosotros, por creernos más que el otro y podernos anteponer que el otro, generando desigualdad, estamos a la vez como que perjudicándonos, porque si yo soy, digamos, sucio, corrupto, no hago las cosas con lo que debe ser tarde o temprano la vida no lo va a cobrar de alguna forma y por eso es que no podemos progresar. Sí, no hay una sociedad desarrollada. ¿Por qué ahí dicen que existen, somos subdesarrollados? Porque precisamente no hemos llegado a ese equilibrio máximo de los valores, como el ejemplo que les ponía de los de las culturas en Europa. Ellos, ¿por qué sí pueden salir libremente? Porque han aplicado esos valores, que saben que existe el otro, porque si saben que si yo quiero ese computador trabajo, porque si sé que yo soy menos que, o siento que me hace falta algo, pues yo también lo puedo lograr. Es como una actitud desafiante, pero sin necesidad de yo meterme con el otro. Si él tiene eso y a mí me hace falta y yo lo quiero, pues yo no tengo por qué robárselo, yo simplemente lo que hago es conseguírselo y si quiero se lo paso por la cara después, pero sí es algo totalmente
que yo puedo superarme, pero sin necesidad de aplastar al otro o sin necesidad de limitarlo, ¿sí? Por eso es que allá hay sociedad, porque allá, por eso es que allá hay cosas desarrolladas, porque se crea eso, porque nosotros como países también, como sociedad, hemos elegido a las personas que nos han gobernado y nos han llevado de buena forma, y, mm, y han obtenido sus logros, mientras que aquí cada cual tira como a su mejor postor. Por eso es que las cosas no nos salen bien y no vamos a llegar a nunca llegar a ser de pronto un país desarrollado, porque si no aplicamos ese tema de veras de empezar de los valores, desde respetar lo que piense el uno o el otro, pues siempre vamos a quedar en desventaja y vamos a ser países ignorantes no, y menos desarrollados que los demás. ¿M? No quiere decir que desarrollado sea libertinaje y tener otras cosas, pero sí ir cultivando como esas formas de vivir y esos estilos de vida para poder llegar a uno independizarse. Porque otras personas vuelan de aquí, no solo por falta de empleo, por falta económica, vuelan de aquí porque se cansan no, les choca, no va con sus valores, no van con lo que pueden y prefieren explorar en otro lado, en otras culturas donde se sientan tranquilos y donde se sientan seguros y afines, ¿m? Donde de pronto eh, sientan que tengan un espacio de una libertad y alguien que los escuche. ¿M? Bueno, entonces existen diversos pues valores cívicos que incluso se interconectan con otro tipo de valores como los morales, que ya hemos visto, sociales, familiares, entre otros. En principio, pues los valores cívicos deben incentivar a los individuos a ser voluntariados, comprometidos, honestos, valientes, tolerantes, considerados, entre otros. Algunos de los principales valores cívicos, pues vamos a mirarlos a través de ejemplos. Entonces existen valores cívicos como la solidaridad, como la responsabilidad, como el respeto, la humildad, la justicia, la igualdad, la cooperación. Entonces son más o menos como darles unos ejemplos de cuáles vendrían siendo estos valores cívicos para tenerlos en cuenta. Entonces, en cuanto a la solidaridad, a través de la solidaridad las personas establecen relaciones sociales, se brindan apoyo y ayuda a un momento de dificultad. La solidaridad genera más actos de apoyo a futuro, fortalece las relaciones y amistades. Entonces, como por darnos un ejemplo, cuando en medio de tránsito de una autopista hay una persona esperando que alguien lo ayude por su vehículo, porque su vehículo se averió, prestar ayuda en ese momento, bien sea haciendo una llamada o prestando una herramienta en un acto solidario y cívico. Entonces, son ejemplos como la solidaridad que a veces debemos tener, ¿sí? Con las personas. A veces no sabe uno cuándo le pueda pasar eso, ¿sí? Y eso sí que pasa muy seguido. Sobre todo a veces cuando son cosas de carros que uno en una carretera solo, a oscuras, ya casi anocheciendo y se pinchó el carro o le falta de pronto un poquito de electricidad y si uno puede darle energía a otro carro, sí, o ayudar o algo, es importante porque es otro el que está ahí sufriendo eso, tiene su familia, asustados, bueno, no sé. Y lo mismo algún día nos pueda pasar a nosotros, ¿m? Cuando de pronto vemos a un niño pasándose la calle solo, ¿sí? Pues yo sé que a veces eso también se ha perdido por los mismos valores, ese miedo de que dice yo no le doy la mano a nadie desconocido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos perdido ese valor del respeto por el otro tanto que ya nos da miedo que confiar en el otro de que me ayude a pasar la calle al niño porque piensa que es que se lo va a robar o que le va a hacer alguna maldad, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ya el valor que antes uno decía, pídele el favor a alguien que te ayude a pasar la calle o dile al vecino que tal cosa, se va perdiendo. ¿Por qué? Porque la misma sociedad ya hemos evolucionado, pero tal vez ni siquiera evolucionado, hemos involucionado, nos hemos devuelto a cosas que ya deberíamos haber superado, ¿sí?
que habíamos logrado antes, con que uno era más confiado y tenían el valor y uno decía, no, yo conozco o yo sé qué clase de persona es mi vecino o tal persona y puedo decirle que me colabore de pronto, que esté pendiente cuando mi hijo llegue de la ruta y yo no alcance a llegar para abrirle la puerta, así, cosas así. Uno antes podía hacerlo, ahora le da ese miedo porque uno piensa que lo van a robar, que lo van a atacar, ¿sí? Se está perdiendo ese valor como la solidaridad. Yo no le ayudo al otro ahora porque de pronto, ¿qué tal que yo por poderme ayudar, entonces me quiere sea algo como una trampa y me quiera robar a mí, ¿sí? Entonces, todos esos miedos se han generado precisamente por lo mismo, porque estamos perdiendo los valores. Viene otro como la responsabilidad, que pues nos referimos a cumplir con las obligaciones o compromisos que se tienen. Entonces, respetar los tiempos y las consecuencias de retrasarse o dejar de hacer algo por no perder o cumplir, pues es algo importante. Las personas agradecen la responsabilidad en todos los espacios en los que se desenvuelve, es decir, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, entre amigos y otros. Un ejemplo, pues, de responsabilidad es devolver aquello que otro nos ha prestado. Puede ser una herramienta, dinero, libro, prenda de vestir, entre otros. Cumplir con la palabra de cuidar y devolver lo que no nos pertenece, ¿sí? Eso es algo que también ya se ha perdido, nuestra palabra. A veces antes, se ve como en vez de evolucionar nos estamos es recontra retrocediendo, porque antes con la palabra uno decía yo le doy mi palabra que tal cosa, ¿sí? Que yo le cumplo, que yo le hago, que yo voy, que yo le pago, que tal. Ahora ya la palabra no basta. Ahora si no está escrito, si no está firmado, si no está visto ante un montón de gente que pueda testificar en caso de ya uno pues se perdió, desconfía, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que antes con la palabra costaba, la responsabilidad era tan mayor y la palabra era tan creíble que con solo dar la palabra bastaba. Ahora no, ahora la palabra pues ya no importa. Hemos retrocedido bastante. Yo creo que en vez de a veces uno ir evolucionando, lo que vamos es bajando y vamos perdiendo más valores. Siguiente es el respeto. El respeto es un valor cívico primordial. Las personas deben aceptar las similitudes y diferencias que tienen con los demás, bien sea sus opiniones, las creencias, las formas de actuar y demás. Se debe aceptar que todos somos seres únicos y a partir de ahí reconocer que se comparte y que no, de manera que se pueda establecer una relación cordial y respetuosa. Como por ejemplo, en la escuela nos podemos encontrar con compañeros de clase con los que no compartimos los mismos gustos. Sin embargo, no por eso se debe ser irrespetuoso o desvalorizar los gustos de otros, ¿sí? Entonces, lo mismo. Todos tenemos, opinamos, decimos cosas distintas, pero no quiere decir que pues eh, de pronto debamos compartirlas. No las compartimos, pero sí las respetamos, ¿sí? Y respetarlas es respetarlas, porque a veces dice uno, yo no las comparto, pero yo se las respeto, pero no las comparto y actúa y hace cosas distintas, entonces ni se las comparte ni se las respeta, ¿sí? Entonces hay que ser coherentes con eso. Mm, respetar respetar inclusive la misma naturaleza. Cómo le hemos de nosotros hecho tanto daño a la naturaleza que ahora nos los está pagando y cobrando uno a una, porque hay tantos desastres naturales, temblores, ahora inundaciones, porque nosotros no hemos sido conscientes de respetar a la madre tierra, ¿sí? No hemos respetado, pues botamos basura a los ríos, al mar, no clasificamos basuras, no, no cuidamos de pronto de nuestro ecosistema, de nuestra fauna, de nuestra flora, quitamos, cortamos árboles, bueno, hacemos tantos desastres a la naturaleza que ahora por eso es que cualquier derrumbe, cualquier cosa pasa y nos estamos contaminando tanto que no, ni siquiera no sé si no nos estamos dando cuenta y algún día vamos a terminar peor que con lo que está pasando con el virus,
¿sí? Que la naturaleza nos va a hacer es obligarnos también a escondernos. ¿Mm? Bueno, viene la humildad, también otro valor importante cívico. Es un valor que invita a generar la capacidad de aceptarse a sí mismo y a los demás como son y sin distinciones. Es su manera de aprender de los errores y aciertos, de buscar el beneficio común. No busca el interés y las atenciones de otros, como por ejemplo, aceptar con humildad cuando se pierde un juego que se realizó de manera justa y respetuosa, felicitar al ganador y seguir disfrutando del encuentro entre amigos, ¿sí? Eso sí que es importante. A veces, en vez de nosotros aceptar que el otro pues, tiene la razón, lo que hacemos es seguir peleando, dañando la sociedad, pisoteando las cosas y no, porque uno no agacha la cabeza, como cuando les decía que uno comete un error, uno es ser humano, desafortunadamente comete miles de errores y uno no sabe. Pero ser humilde no quiere decir ser bobo, ser estúpido o que se la estén montando, sino uno decir, bueno, yo cometí un error o perdí o la embarré, bajo la cabeza, reconozco, pido disculpas, sigo adelante. Si alguien ganó, felicitaciones de verdad de corazón. De pronto me toque a mí en la siguiente ronda ganar o yo soy hábil para otra cosa o para otra competencia, ¿sí? O cometí de verdad un error con mi propio hijo, porque yo no puedo bajarle la cabeza a mi propio hijo y decir que sí, eso es enseñarle a él a ser humilde, a decirle, sí, tienes toda la razón, te mentí de pronto, te dije cosas que no eran o te prometí algo que no hice, lo volveremos a hacer próximamente, ¿cómo puedo remediarlo? ¿Sí? No quiere decir que porque uno es la autoridad o uno cree que es el padre y es la autoridad y debe merecer otro tipo de cosas, no puede bajar un poco la cabeza y pedir esa disculpa sin perder su papel y su función como padre o como madre. Bueno, la justicia. La justicia no solo corresponde al poder judicial de un país o de un estado, también se refiere a las posturas que toman las personas con respecto a una situación en particular. Entonces, en un valor cívico es muy importante porque en las situaciones de desacuerdo todos los involucrados desean tener la razón y la verdad entre sus manos. Sin embargo, se debe ser objeto y tomar la mejor decisión con respecto a las consecuencias generales. Como por ejemplo, si tengo un pastel que deseo compartir con un grupo de amigos, sería injusto e incorrecto cortar trozos más grandes para mis amigos más queridos. Por tanto, todos los cortes deben ser del mismo tamaño para todos ser justos y compartir por igual. Obviamente, a veces uno trata como de beneficiar al amigo, uno trata de beneficiar al papá, o sí, uno trata obviamente de siempre generar discordias y después uno está pidiendo justicia, ¿sí? Entonces, con acciones tan simples como tratar de que el uno coma igual que el otro, ¿sí? ¿Qué tal yo al uno darle carne y al otro no? A veces uno dice cuando es papá, prefiero que mis dos hijos, si no hay huevo para todos, entonces o para ninguno, o les doy a mis dos hijos, pero si no, empiezan a haber rivalidades y ellos piensan, no, es que le da al uno, es que le da al otro, no. Sí, son cosas que uno tiene que ser muy parcial, o todos en la cama o todos en el suelo, pero no debe generar a veces eso. O uno trata a veces como de preferir al uno, o uno en el rol docente, ¿qué tal uno decir, no, es que él es el más juicioso, él es el más, elevar a uno y disminuir al otro, ¿no? Todos tienen las mismas capacidades y pueden lograrlo de una forma. ¿Mm? Bueno, viene la igualdad. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos deberes y los mismos derechos sin importar sexo, etnia, origen, creencia. ¿Mm? Ningún individuo es superior a otro y todos nos debemos el mismo respeto por igual. Entonces, como por ejemplo, cuando entramos a un establecimiento de comida o de algún evento cultural, todas las personas debemos ser tratadas por igual sin importar las diferencias de clases sociales, ¿no? Entonces no quiere decir que porque yo soy negro y voy a entrar a un restaurante me van a negar la entrada y me van a decir, no, es que acá no permitimos negros, ¿sí? No me pueden estar rechazando por eso, o en un bar, o en una comunidad, ¿sí?
o porque yo soy blanca también, ¿sí? También puede pasar al revés, no, porque es que aquí solo aceptamos a las personas de color, entonces nos vamos a sentir rechazados, o porque aquí solo recibimos a flacos y no a gordos, ¿sí? Entonces son cosas que también nos pueden desintegrar como sociedad. Entonces, finalmente, pues tenemos el valor de la cooperación, qué valor tan importante para una sociedad, porque el valor que implica la voluntad de cooperar y prestar ayuda o apoyo durante el desarrollo de una actividad es un gesto de respeto, de ayuda y de bondad. Como por ejemplo, cooperar en actividades sociales en pro de recolectar alimentos y medicamentos para los animales en una situación de la calle. Sí, es una cooperación de equipo. A veces hay barrios en donde adoptan en la cuadra pues a un perrito, ¿no? Entonces le hacen una casa, entre todos hay un parque y le hacen, y entre todos le van dando ya comidita, así, cosas así, cooperar en equipo, en trabajo, o a una persona también de la calle, de pronto colaborarle con el abrigo, con comida, inclusive hasta con consejos espirituales, qué sé yo, de cambio, ¿no? Porque a veces una persona no solo sirve de comer y de cambiar de ropa, sino también de ir de poco a poco hablando para que pueda buscar un futuro, ¿sí? Y eso solo se hace en equipo, sin discriminar a nadie, ir transformando sociedad. Con esos simples ejemplos que les he dado de todos estos valores, podemos, créanme que así hemos cambiado sociedad, construyendo un país, eh, podemos ir construyendo familia, tejido social que es tan importante y que últimamente lo hemos perdido. Podemos ir construyendo otro tipo de acciones que son muy importantes y que desafortunadamente a veces con la vanidad y con las cosas pues creemos que vamos a triunfar, que con la moda, ¿cierto? Porque ahora la moda pareciera que fuera todo lo contrario y no nos deja evolucionar como país, como sociedad. Bueno, chicos, entonces esto pues solo es la presentación de la última temática que teníamos de los valores cívicos. No sé si tengan preguntas, aportes, no sé qué piensan eh, hasta el momento, no sé, quisiera escucharlos. Vengamos a Jorge Bernal. Sí, señora, buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, Eh, pues, ¿qué le puedo comentar? Pues, no sé, pues todo quedó bien entendido sobre los valores y todo eso, de igualdad. ¿qué piensas de cómo construir país? ¿Será que sí nos falta mucho? Pues, como su merced explicaba anteriormente, sí, en el tema de seguridad y cultura siempre nos hace falta demasiado. Sí, señora. Claro, digamos, antes las cosas, digamos como que uno en vez de evolucionar está Pues sí, sí, se está trabajando. echando uno para atrás, sí, es verdad. Porque viendo temporadas antiguamente, pues no se veía tanta corrupción, tanta inseguridad. Ujú, Y primaba la cortesía, como su merced comentaba. Entonces, sí es ujú. verdad. Uno en la calle, pues, saluda a la gente y todo. Entonces, ahorita ya, pues, primero, pues, por la inseguridad ya nadie confía en nadie. Entonces, siempre se guarda esa desconfianza ante las demás personas. Ok, Jorge. ¿Qué más? ¿Qué piensa Oscar? Oscar Martínez. Oscar, ¿te fuiste? Entonces, Fabián Farfán. Me diga que se fueron. O David Muñoz. No, pues todo entendible, profe, la temática del día de hoy. ¿Mm? ¿Qué piensas de la cultura, de los valores cívicos, de la sociedad? Pues todo se ha ido perdiendo. Pues el ejemplo que su merced nos daba de que alguien se varaba en la carretera tarde y pues ayudarlo,
pues en la actualidad ya casi nadie hace eso, pues por cuestiones de, a veces muchos ladrones usan eso como para robar a las personas. Ujú. Digamos, ponen un vehículo varado y hacen que se bajen personas a ayudarlos, es cuando pues los roban. Entonces, pues sí, todos esos valores han ido decayendo. ¿Y por qué crees que se han ido decayendo? Porque pues, la misma sociedad se encarga de eso, ¿no? A medida que pasa el tiempo, pues no se inculcan de una generación a otra, sino se van dejando perder. Ok. Bueno, chicos, entonces esa es como que la temática principal. Si nosotros queremos construir sociedad, depende de nosotros, de la transmisión de esos valores que van de nuestra generación a nuestra generación. Si vemos, siempre se ha transmitido de una generación a otra, pero hemos visto que los valores ahora se han ido ocultando, se han ido perdiendo, han ganado más los antivalores, ¿sí? Como la inseguridad, como el miedo, como el irrespeto, la falta de tolerancia. Nosotros tenemos esa intolerancia. Entonces, que han primado más que los mismos valores y que hace que la gente pues cada vez no crea tanto en los valores de una persona ni en la palabra de una persona, sino en eso, ¿sí? ¿Y por qué los hemos perdido? Porque con el ejemplo hemos demostrado eso, ¿sí? Como les decía, uno todo lo demuestra con su ejemplo. Si yo como profesora me pongo a consentir a un estudiante y a los otros los dejo abajo, así mismo, entonces vamos a empezar a crear, no, los profesores solo van a favorecer a unos y ni siquiera miran si son buenos estudiantes o no, sino por la carita bonita o porque me hizo un favor o bueno, no sé. ¿Mm? Entonces, o porque en la casa yo le exijo, sobre todo mucho en la casa se ve esto, más a un hijo que al otro, o me interesa es más que el hijo aprenda otras cosas como más tecnología y menos valores. Y así mismo se van creyendo personas frías, personas sin importarles el bien común y la sociedad pues así va aprendiendo. Eso es lo que le estamos transmitiendo a la generación y va a venir otra generación de pronto un poco más fuerte, ¿sí? Y así vamos perdiendo un poco de ese tejido social. Entonces, chicos, con esto pues hemos terminado prácticamente, pues ya nos queda una temática pequeñita o un solo repaso. Me gustaría de pronto poderles hacer el martes. Aquí Fabián contestó. Sí, ya vi que Fabián es que no tiene su micrófono. Entonces, esto la idea es poderlo culminar y hacer un repaso el miércoles, perdón, que es cuando tenemos la, el- la, la tutoría pequeñita. Entonces, y culminar con esto para que el próximo sábado, ustedes ya se enfrenten a su examen que van a iniciar el próximo sábado. ¿Listo? El próximo sábado ya inicia el parcial del primer 50, entonces tienen la unidad 1 y la unidad 2. Con esto finalizaríamos y comenzaríamos ya la otra semana también ya la unidad 3, empezarle a dar apertura. ¿Listo, chicos? Entonces, si no tienen más dudas, inquietudes o cualquier cosa que ustedes tengan en el transcurso de estos días, con mucho gusto estoy disponible y me escriben. Listo, chicos, entonces que tengan un buen fin de semana. Que Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Listo, gracias. chao, chao. Bueno, que esté bien. Profe, gracias. Bueno. Siempre